Hola, buenos días a Martín, ¿no? todos. Gracias por venir. Contar lo que nadie quiere saber. Violencia y literatura es el tema de esta conversación. La introducción a esta charla, que podéis ver en el programa, habla de la crueldad como paisaje e invita a tres voces valientes a hablar de las relaciones entre violencia y literatura. Los tres tienen experiencia de la violencia ambiental, la han mirado de frente, la han descrito. El maestro Martín Caparrós es argentino, es novelista, es ganador del premio Herralde con Los Living, del Planeta Argentina por Valfierro. Su última novela es Todo por la Patria, y digo que es argentino, pero ahora ya también es de aquí y de muchos otros lugares que ha visitado y sobre los que ha escrito en libros como El hambre o El interior o La guerra moderna. Hay algo de inabarcable en la producción literaria de Martín, pero el caso es que abarca tanto como aprieta, y este, como saben todos sus lectores, no es el único tópico que su trabajo desmiente. Edurne deslumbró a todo el país con su ensayo El eco de los disparos, sobre la actitud de indiferencia y de mirar hacia otro lado que tuvo gran parte de la sociedad vasca en los 40 años del terrorismo de ETA. Era un libro muy necesario, y a partir de ese ensayo ha escrito dos novelas, Mejor la ausencia y Formas de estar lejos, en las que explora la experiencia de la violencia y se ha convertido en una voz imprescindible de una exploración moral en la que creo que está toda la sociedad española embarcada, qué somos, qué fuimos, en qué nos convertimos. Y Carlos Velázquez es un descubrimiento muy feliz de los últimos años. Sus relatos ya sean inventados, más o menos, espero que inventados, en su mayoría. La marrana negra de la literatura rosa, o sus reportajes son divertidos, son feroces, libres, rabiosos, sarcásticos. También La Biblia vaquera, El karma de vivir al norte, La efebo salvaje. Se define en Twitter como borracho, egoísta y drogadicto. Ha llegado de México hace 2 días. Nada puede salir mal. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí. Me gustaría empezar invitándoos a desmentir un tópico, que es el de la violencia engendra violencia. Es evidente que la violencia engendra otros muchos sentimientos y otras muchas reacciones, como es evidente en vuestros libros: la cólera, el silencio, la cobardía, el miedo, el humor, el sarcasmo, la rabia, el ansia de mejora, el ansia de ejemplaridad. Retratar la violencia, escribirla, ¿qué tipo de tensión produce en vosotros? No sé, empecemos. Me gustaría empezar por ti, Martín. ¿Ah, sí? Sí, si Bueno, quieres. buenos días. Yo estaba pensando mientras enumerabas la cantidad de cosas que la violencia engendra, que quizás la más complicada que engendra, y sobre todo en una discusión como esta, es belleza. ¿Qué pasa? ¿La violencia engendra belleza? Quiero decir, ¿es posible contarla de una manera que dé placer estético? A mí quizás eso es lo que más me inquieta con respecto a la violencia. Cuando venía para aquí, recordaba probablemente una de las escenas de las que más, qué sé yo, me da vergüenza decir orgulloso de haber escrito. Es en una novela, en mi única novela, que se llama La Historia, que es una escena de tortura, y de tortura yo creo que muy bien contada. Y me dio mucho placer escribirla, y me da placer cada vez que la leo, y me da mucho horror que me dé placer escribir o leer una escena de la violencia más extrema, que es un señor apoderándose y destruyendo el cuerpo de otro, ¿no? Pero es así, o no debe ser así, o está mal que sea así, o qué hacemos con eso. Sería esto probablemente el opuesto de otra cosa que suele engendrar la violencia, que es cierta, ¿cómo decirlo?, confort moral que viene del hecho de constatar que una vez más eso nos molesta y nos hace sentir mejores porque nos molesta. Quizás
de la misma manera que de vez en cuando se habla de pornografía de la miseria, se puede hablar de cierta pornografía de la violencia, cómo la violencia también puede cumplir con ese papel que cumple la pornografía de hacerte sentir durante 10 minutos a alguien mejor en algún aspecto o hacerte sentir algún placer que hace que te sientas distinto durante esos 10 minutos, porque en este caso, en el de la violencia, serías capaz de sentir esa reprobación moral por un hecho que después olvidarás como se olvida todo lo que la pornografía ofrece. Pero quiero decir, entre uno y otro extremo, la inquietud por la belleza o el confort por la moralina, yo creo que entre ambos estaría alguna forma de lectura y escrituras de la violencia. ¿En tu caso, Carlos? Porque hay escenas muy violentas también en los relatos de Carlos. En el país del cual yo provengo, creo que la violencia se engendra sobre todo por la desigualdad social tan abismal que existe. Pretender que una experiencia estética, tomando un poco lo que dijo él, engendre más violencia, yo creo que no es el caso, porque yo leí Crimen y Castigo y no salía a matar a una viejita, ¿no? Esta experiencia estética creo yo que no debe de ser restringida o reprimida por la policía de la moral. La última película de Tarantino, ¿no? Érase una vez en Hollywood, está uno viendo esta película y pasan 2 horas y no hay sangre y dices, esto no es una película de Tarantino. Sin embargo, al final, casi antes de concluir, hay una escena de una ultraviolencia, de una pornografía de la violencia, de una violencia pornográfica. Y yo, cuando fui a verla, descubrí algo que también me inquietó un poco. Todo el cine estaba en completo silencio, porque hay una parte donde a una chica le estrellan la cabeza contra una chimenea y todo el mundo estaba callado y yo me estaba carcajeando. Y luego sucedió que después mi hija tengo una hija de 12 años, fue a ver esta película. Yo no la acompañé, pero su mamá me contó que exactamente lo mismo, ¿no? Que en esta escena, mientras todo el mundo estaba impactado, ella se estaba carcajeando. Entonces, a mí nunca me ha temblado la mano en decir lo que hago, lo que vivo y las cosas con las que me he enfrentado, porque creo yo que la gente quiere saber la verdad. En México, un país donde ocurre todo lo que no ocurre en ninguna parte del mundo, la gente realmente quiere saber la verdad y uno está en el papel y tiene también un poco esa misión de contarles los hechos tal y como se viven y tal y como son y tal y como se desarrollan en el país, porque nosotros somos la única voz que está en contra de la narrativa oficial. Edurne, yo sé que a ti te ha costado escribir determinadas escenas y además las has escrito cuando ya esa violencia o en general existe mucho menos. ¿Cómo la normalización de la violencia qué produce? ¿Cómo te separas de esa normalización? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en parte yo creo que tiene que ver con algo que decía Martín, ¿no? Con ese pulso que yo creo que es constante cuando estás indagando sobre los efectos de la violencia, que tiene que ver, por una parte, con el miedo a caer en la estetización de la violencia o en la representación de la violencia simplemente porque sí. Es decir, para satisfacer el deseo del lector o la lectora de esa especie de pornografía de la violencia, está la tensión entre eso y, para mí, entre el intento de desnormalizar, desnaturalizar un tipo de violencia que se ha asumido como normal. Yo creo que cuando reproducimos la violencia simplemente tal y como se ve en la superficie, no creo que llegamos a profundizar
por una parte en el impulso de la violencia y por otra parte en cómo nos afecta y cómo nos constituye esa violencia como personas, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, yo en realidad he tratado varios tipos de violencia, ¿no? Una que tiene mucho que ver con la violencia política, la violencia del terrorismo, que eso es sobre todo pues, la parte ensayística o bueno, en la primera novela también, pero también es otro tipo de violencias que no son tan visibles o que no aparecen en las portadas de los periódicos porque ya no importa o porque bueno, no constituye noticia y que por tanto asumimos como normales, ¿no? Entonces yo creo que, y me estoy refiriendo por ejemplo en buena medida a la violencia de género y a un tipo de violencia que no deja heridas en el cuerpo, que igual no es tan visible como la violencia de la que puede hablar Carlos, ¿no? Pero que también nos marca profundamente, ¿no? Que tiene que ver con la violencia psicológica, la violencia del lenguaje, etc. Entonces, para mí la representación, y esto lo decía hace nada con un grupito de lectores con los que hemos tomado un café hace nada, que para mí siempre la tensión está ahí, ¿no? En cómo usar el lenguaje simbólico, la ficción, la representación, para indagar en violencias que pueden ir desde lo más físico a ese otro tipo de violencias que están normalizadas, pero que aún así constituyen un daño fundamental. Y en esa representación, a mí lo que me interesa es ir a aquello que es más difícil de ver y de asumir como propio. Me gustaría haceros una pregunta que no es tanto literaria, aunque también. Cuando hablamos de los distintos tipos de violencia, o sea, decimos, me sentí violenta porque te resultó humillante, porque te hizo de menos, pero si todo es violencia, ¿sabes? Si digamos, entramos en una inflación de violencias, ¿esto abarata la experiencia de la violencia física real, del dolor? Por ejemplo, la violencia económica, que viene de la desigualdad. Eso era lo que yo estaba pensando, o sea, cuando decía la violencia psicológica, el salario mínimo en México es una forma de violencia. ¿Es una forma de violencia? Es que yo creo que hay que diferenciar entre violencia y daño, ¿no? O sea, y esto lo hizo muy bien Hannah Arendt. Una cosa es son daños que sufrimos, pues porque la vida, ¿no?, está llena de dolor y de daños, y otra cosa es la violencia que es intencionada, ¿no? Tú, si quieres someter a parte de la población a una lucha constante por la supervivencia, estás ejerciendo contra ellos una violencia y tú sabes que estás ejerciendo esa violencia. Eso, pues, plano social. En el plano de lo íntimo, si yo quiero humillarte y convertirte en una persona más pequeña de lo que eres para poder manejarte y controlarte, estoy ejerciendo una violencia. O sea, yo creo que tiene mucho que ver con la voluntad de hacer un daño. Y si hay voluntad, yo creo que podemos hablar de violencias. Y muchas veces, además, la violencia, podemos decir, socioestructural, económica, psicológica, o sea, esas violencias menos tangibles sí tienen una consecución tangible en las personas, que es la pobreza, que es la violencia que genera la pobreza, la desigualdad, que es el maltrato de género. Yo os lo diría así. Yo estoy un poco perplejo con esto, la verdad. Y esta mañana eché mano al manido y remanido recurso de buscar en el diccionario la palabra violencia. Porque creo que es una palabra que efectivamente acepta muchos usos muy diversos, ¿no? Y como estamos viendo en lo que están diciendo. Y me llamó mucho la atención, creo que ahí si alguien puede avisarles a los muchachos de la Real Academia que se les escapó una definición, porque la palabra violencia no tiene definición. ¿Ah, no? Es decir, la primera dice cualidad de violento. Sí, gracias, buenos días. La segunda dice acción y efecto de violentar o violentarse. Seguimos en las mismas. La tercera dice acción violenta, claro, violencia es acción violenta, o contra el natural modo de proceder. Ahí hay algo interesante. Y la cuarta, acción de violar a una persona. Esas son las 4 definiciones que tiene el fucking diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra violencia. Ninguna de las 4 la define. Es decir, estamos mal. Empezamos por no saber qué dice esta palabra. Busqué también violento, porque como esto remitía todo el tiempo a violento, pero bueno, no les voy a hacer la violencia de leerles cada una de esas definiciones.
La que más me interesó, en todo caso, para orientarme, tratar de pensar de qué hablamos cuando hablamos de violencia, es la segunda parte de la tercera acepción, con perdón de esto que parece casi los hermanos Marx, acción contra el natural modo de proceder, ¿no? Pensaba que quizás uno podría tratar de definir que es violencia aquello que rompe ostensiblemente contra lo que está aceptado, o con lo que está aceptado, ¿no? Quizás pagar el salario mínimo tururú no es violento en la medida en que está aceptado. Y se trata de pensar que es violento aquello que no está sancionado, justamente para legitimar lo que sí está sancionado, ¿no? Entonces se establecen excepciones, quiero decir, cruzarse con alguien por la calle y mirarlo mal no se supone que sea violento, pero si le das un golpe ya lo es. O sea, hay como una idea de que hay cosas que salen fuera de lo sancionado, de lo legitimado, y que a eso llamamos violencia. Si llamamos violencia a todo lo demás, a lo que forma parte de lo sancionado, de lo legitimado, entonces ya estamos empezando a no decir nada o a decir demasiado, quiero decir, se diluye, si todo es violencia, nada es violento. No sé, yo realmente me siento un poco perplejo y creo que quizás habría que afinar, ya que no la Real Academia, alguien, para saber, insisto, de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Bueno, yo por ejemplo pienso en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Ahora que mencionas eso. Por ejemplo, la ciudad está diseñada, está aceptada, pero tú párate ahí en una calle, uno como varón, ahora uno como mujer, para ver si la ciudad no es violenta. La ciudad está prácticamente diseñada para que la gente desaparezca. Entonces creo yo que eso es violencia y creo que esa ciudad ejerce una violencia directa sobre todos sus individuos y sobre todo sobre las mujeres. Por eso es una de las capitales del crimen de género en el mundo. No puedes decir... ¿En qué es distinta esa ciudad de cualquier otra? Te lo puedo decir, pero tendrías que estar ahí, tendrías que pararte ahí. Por ejemplo, tú quieres tomar un taxi en esa ciudad, las calles son larguísimas. Ahora caminaba por fuera y me daba cuenta de alguna manera, estamos en una zona céntrica en Madrid, y la ciudad es hasta cierto punto transitable, amable contigo. Allá en Ciudad Juárez, tú te paras en una calle del centro, para empezar, las calles, las cuadras, no sé cómo se llaman acá, bloques. Manzanas. Las manzanas son larguísimas. No pasa un alma por ahí, no pasa un taxi por ahí. O sea, ahí te levantan y adiós. Y tú no me vas a decir que la ciudad no es violenta. Tú no me vas a decir que el salario mínimo no es violento. O sea, entonces hay que leer a Mark Fisher, ¿no? Para saber cómo el capitalismo está encima de nosotros y cómo nosotros estamos tratando todo el tiempo de seguirle el paso. Eso genera ansiedad, eso genera angustia, eso es violento. Y en el plano de la construcción de las ciudades, ¿no? Yo creo que hay una relación muy importante entre la urbanística y el uso del espacio y el poder. Y bueno, esto está muy estudiado, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de estas ciudades que son desde poco amables hasta abiertamente violentas, en este caso contra la libertad de las mujeres, ¿no? De la libertad al tránsito de las mujeres sin estar en peligro en que las secuestren, las violen, las maten, ¿no? Lo que sea. Pero incluso sin ir tan lejos, ¿no? Si pensamos en cómo se diseñan las ciudades ya desde el siglo XIX y cómo se siguen diseñando en el siglo XX, hay un montón de espacios que no son transitables para las mujeres, porque el hecho de transitarlos es exponerte a una violencia. Y estoy hablando desde un callejón sin iluminar hasta un parque, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, por el debate público que se está haciendo sobre estos temas, sobre el uso del espacio en relación al poder, también en lo literario y a la representación, yo creo que estamos prestando atención a todas esas zonas de oscuridad, digo en el plano, literal y metafórico, en el que sí se ejercen violencias que, como decía antes, pueden formar parte de estructuras,
de poder, de pensamiento, pero que tienen consecuencias directas en los cuerpos de las personas y, bueno, en este caso, como decía, de las mujeres. Entonces, yo creo que por el hecho de haber un consenso social sobre a quién pertenece o de quién es legítimo el uso de la violencia, no significa que esa violencia no exista, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hay consensos sobre qué es violencia o no, pero eso no significa que las personas que sufren cierto tipo de violencia no la sientan como violencia a pesar de no estar reconocida como tal. Y también ahí hablamos de normalización de ciertas violencias. Claro, yo lo que digo es que si todo puede ser pensado como violencia, entonces ya no es interesante. No, porque, pero no todo, ¿no? Bueno, casi todo. En estos términos, casi todo puede ser pensado como violencia, y digo, entonces no es interesante porque ya no define nada, ya no sabemos de qué estamos hablando. Mi preocupación era más bien semántica, saber de qué estamos hablando. De todas maneras, tampoco creo en esta idea de espacios que son en sí violentos, digamos. Ese parque del que tú hablas, o incluso ese callejón sin salida, son peligrosos para las mujeres porque tenemos una sociedad que es peligrosa para las mujeres. Ese mismo parque en una sociedad que no atacase a las mujeres sería un espacio maravilloso para que todos paseáramos, jugáramos y nos sintiéramos espléndidos. O ese mismo callejón sin salida en una sociedad que no fuera particularmente violenta con las mujeres sería peligrosa para todos los que se metieran en ella. Entonces, atribuirle al espacio las calidades de la sociedad me parece en algún punto confuso, ambiguo. Quiero decir, el problema no es que haya un parque, el problema es que la gente que está en el parque... Sí, juega un papel muy importante, porque ¿por qué precisamente en Ciudad Juárez sucede esto? ¿Por qué? Porque la ciudad no solo lo fomenta por el cruce fronterizo, entre otras cosas, es una zona cero, digamos. La ciudad juega un papel muy importante. Por eso ocurren los feminicidios en Ciudad Juárez. Hay otras 10 ciudades fronterizas en la frontera entre México y Estados Unidos, hay otras 10 ciudades por lo menos que son más o menos semejantes. No son más o menos semejantes. Que no tienen el grado de violencia que tiene Ciudad Juárez. No sé, si tú te paras en una calle del centro de Ciudad Juárez, en la colonia Chaveña, y te paras en el centro de Tijuana, vas a notar la diferencia abismal y enorme. A lo que me refería con el espacio, por aclarar, los espacios, a lo que me refería es que los espacios no son neutros. Y es cierto que un parque en una sociedad libre, igualitaria y demás, no es lo mismo que un parque en una sociedad como la que tenemos. Pero de lo que hablo es de los usos del poder, de cómo el poder usa los espacios, o cómo los espacios son apropiados para la violencia o puede ser también para la resistencia. Sí, estoy de acuerdo, pero entonces el problema es el poder, no el espacio. Vayamos a las personas. Están intrínsecamente relacionados, ¿no? El espacio no puede vivir en sí mismo, ¿no? El espacio es permeable por la ideología. Pero con otra forma de poder significaría otra cosa, o con otra forma de convivencia significaría otra cosa. Sí, pero tenemos la que tenemos, o sea, eso es un hecho. Vamos a las personas que ejercen la violencia y que la sufren, porque me gustaría, antes estamos hablando del poder y de la violencia del poder. En los sistemas democráticos se suele decir que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Y a mí me parece que es una frase que esconde muchas trampas y me gustaría ponerla sobre la mesa. También, y entonces, en ese sentido, me gustaría hablar de la violencia de las víctimas. Y desde el momento en el que alguien se considera víctima, su violencia está más legitimada, si es una violencia liberadora o contra el opresor. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia ejercida por víctimas o cuando una víctima ejerce violencia deja de ser víctima? ¿Cómo conceptualizáis eso a la hora de representarlo? Carlos, voy a empezar por ti, porque hay muchas víctimas violentas en tu literatura. Híjole, sí está muy gruesa la pregunta. Pues yo he sido una persona bastante afortunada a pesar de las situaciones que he vivido, los hechos están en mis crónicas, pero realmente no he
sufrido como otras personas que están en mi entorno la violencia o el grado de violencia. Por ejemplo, tengo un amigo en Torreón, Coahuila, que durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando estaba la guerra contra el narco en el punto más alto, se le ocurrió negarse a bajarse. Le iban a robar el coche en un alto, se negó a bajarse y le zorrajaron un disparo en la cabeza. Y bueno, fue un hecho traumático que cambió radicalmente la vida de toda su familia, ¿no? Yo no he sufrido algo de esta magnitud. Decir que la violencia, o sea, que la víctima se hace más real o menos real, es algo que yo no alcanzo a comprender porque no he estado en esos zapatos, ¿no? Pero sí, definitivamente, por ejemplo, yo recuerdo cuando estuvo este periodo tan duro de violencia, yo ya no vivía en la casa donde nací, pero en el barrio donde nací, muchos se metieron al negocio del narco. Y entonces cuando empezaron las ejecuciones, llegó a ser tan sistemática la violencia que caímos un poco en la anestesia, en la normalización, porque, oye, ya mataron a fulano, ya mataron a sutano, ya mataron a pengano. Entonces estamos hablando de que ahí hubo como una implosión de hechos sangrientos y de dolor que en ocasiones ni siquiera teníamos la posibilidad de asimilar una muerte cuando ya se estaba produciendo la otra. He conocido personas a las cuales les desaparecieron su familia y evidentemente son otras personas. Han cambiado completamente. Sí. Sí, bueno, yo hablaré en el terreno de la representación, ¿no? Porque bueno, mi vida en Euskadi ha sido, yo fui testigo de violencia, pero ni mi familia ni yo fuimos víctimas, ¿no? Pero en el plano de la representación siempre me ha interesado mucho cómo representamos víctima y verdugo, sobre todo cuando hablamos de un conflicto social tan polarizado como fue el de Euskadi. Entonces, mi principal preocupación siempre ha sido el maniqueísmo, ¿no? En caer en esta representación del verdugo como un monstruo al que no se le puede representar si no es fuera de lo humano, ¿no? Cuando el verdugo normalmente no siempre, tiene un contexto, tiene unos afectos, puede tener incluso un sentido de la ética y una propia justificación por la violencia que ejerce. Y por otra parte, la víctima, pues siempre se tiende a representar a la víctima como este ser de luz, ¿no? Como esta persona absolutamente pura que por el mero hecho de ser víctima ya tiene la potestad de la bondad, ¿no? y también de la razón. Entonces a mí lo que me interesa es explorar esas zonas grises, ¿no? Que puede tener cualquier persona. Y también algo que me interesa mucho es la capacidad de rencor y de violencia que puede tener una víctima, ¿no? Y hasta qué punto lo justificamos y hasta qué punto hay ahí también una serie de posibles reacciones muy complejas y yo creo que muy distintas. Lo que sí es claro es que cuando pasas por una experiencia traumática, ¿no? Tan grande como una pérdida, por supuesto no puedes ser la misma persona. Y en ese sentido también me ha interesado explorar pues, cómo puede transfigurar a una persona una experiencia traumática. Pero lo que más me interesa es eso, esos terrenos en los que intentas acercarte a la experiencia tanto de víctima como de verdugo, no para justificar nada, sino para intentar entender esos mecanismos, ¿no? de victimización, pero también de violencia. Martín, en el caso de la... Déjame decir una cosa sobre esto porque estaba dándole vueltas. Creo que en este tema de la víctima estoy casi tan perdido como la Real Academia, pero estaba tratando de pensar o de hablar en borrador, porque últimamente me incomoda cada vez más. Estoy trabajando desde hace
más de un año, así, sobre tratar de entender cosas, es ridículo dicho así, sobre América Latina. Y cada vez me incomoda más el confort que nos produce el papel de la víctima o el lugar de la víctima. Lo bien que nos instalamos en ese lugar, ¿no? Y lo cómodos que estamos allí. Es algo que no consigo terminar de entender todavía. Espero poder seguir pensando sobre eso, me importa. Pensaba ahora, lo reuní mientras ahora, con algo que me sorprendía, por lo que tú decías de las víctimas, si son seres de luz, y qué hacen y qué no hacen, y qué derechos les da su posición. En algo que a mí siempre me llamaba la atención, que era, por ejemplo, que de los deudos de los muchos miles de víctimas de la dictadura argentina, nunca hubiera habido ninguno que se resolviera a la venganza. Eso siempre me pareció curioso. De hecho, hice una novela un poco sobre esa cuestión. Y nunca lo había pensado en estos términos, pero ahora se me ocurre que era básicamente para no dejar el confort del lugar de la víctima, ¿no? Digamos, resolverse a la venganza te saca de esa comodidad, de ese lugar, que tiene muchas ventajas, ¿no? Te permite pensarte como alguien, no sé, como con derecho a resarcimiento, como alguien violentamente ofendido todo el tiempo, que es eso, como objeto de las injusticias y crueldades del mundo. No sé bien, realmente no lo sé, pero me parece que hay algo que vale la pena de ser pensado, básicamente por lo que decía, porque estamos tan instalados en ese lugar, no solo en América Latina, digo, en general, es el espacio en el que más cómodo nos resulta estar. Es un espacio patético, quiero decir, es el espacio de ya no defensivo, sino ultra defensivo, es colgarnos todo el travesaño, digamos. No sé, me da un poco de impresión. Y me da impresión también, y tiene que ver con esto, lo pensaba mientras hablábamos, el hecho de que no podamos, y ahora sí digo, por lo menos en América Latina, parar de hablar de la violencia. Si me permiten, dos ejemplos muy rápidos. Yo suelo ser jurado de un premio que ahora se llama el Premio Gavos, un premio que da una fundación que creó García Márquez hace 20 y tantos años, y que todos los años da un premio de periodismo, que es como seguramente el más apetecido en América Latina. Y cada año hay 10 o 20 trabajos, 10 finalistas, digamos, que son elegidos por un jurado de preselección, y en general de esos 10, 8 o 9 cuentan historias de violencia. Y suele pasar que la mayoría de los que reciben esos premios cuentan historias de violencia. Es como una especie de fijación que reproduce este lugar de la víctima y que, si bien es importante contar las historias de violencia, deja de lado un enorme espacio sin contar, o por lo menos sin atender de la forma en que uno podría esperar que se atendiese. El otro día veía una imagen, y ya con esto dejo esta cuestión, una imagen que me llamó mucho la atención, un vídeo de alguna de las manifestaciones de Barcelona de hace 15 días o así, y entonces era un plano general de una cantidad de muchachos y muchachas sentados, creo que en la Plaza Urquinaona o así, en el suelo. Y en algún momento cargó quienes sean que carguen, no sé si eran los Mossos o quienes eran que cargaron, y entonces todos ellos se levantaron y salieron corriendo, salvo uno al que se le quedó una mochila en el suelo y en vez de salir corriendo como habría debido, quiso recuperar la mochila, se tropezó, se demoró y entonces le cayeron 6 policías encima y le empezaron a pegar. Y lo curioso de la escena era que había 6 policías que le pegaban, había detrás 2.000 que corrían, 2.000 personas, 2.000 manifestantes que corrían, y había alrededor de esa escena de los 5 o 6 policías que pegaban y el chico en el suelo, 15 o 20 fotógrafos y camarógrafos, que estaban todos concentrados en esa escena, ¿no? Todo lo demás sucedía fuera de la atención de la prensa.
Hay algo ahí que me parecía inquietante. Quiero decir, es cierto que eso estaba sucediendo, pero es cierto que eso era lo decisivo que estaba sucediendo allí. Es cierto que eso era lo que merecía toda la documentación. Es cierto que aquí estamos sentados para hablar de la violencia. Bueno, Es cierto que me llamo Martín Caparrós. para el chaval Eso no. para el chaval al que se le quedó la mochila, seguramente para él sí fuera lo más importante. Sí. Lo que quiero decir es que una experiencia de violencia, como se parece tan poco al resto de tu vida y produce tanto miedo, genera un trauma a partir del cual se escribe o como terapia o como denuncia. Sí, pues es lo que yo mencionaba, porque contra la narrativa oficial, el papel que uno hace es precisamente desmentir los hechos que casi siempre están tergiversados, ¿no? En este caso, de lo que mencionaba Martín, yo estoy un poco de acuerdo con él en el sentido de que sí creo yo que se ha caído mucho en el abuso del tema. Es decir, sucedió en México hace algún tiempo con la fiebre, la euforia sobre la narconovela. Yo escribo unas crónicas medio, no son violentas, pero de que me he internado pues, en algún table de Tijuana, en Tepito y tal, pero en mi ficción yo he rehusado caer en eso, y no porque le dé la espalda a la realidad, ¿no? Pero sí definitivamente creo yo que hay otras maneras de contar el mundo también, no tienen que ver siempre precisamente con la violencia, pero de alguna manera lo que digo también es como traicionarme, porque sí es indudable que en México estamos imbuidos en una narcosis, ¿no? Es un término que acuñó Sergio González Rodríguez, que si ustedes no lo han leído, lo recomiendo mucho, tiene 2 libros en Anagrama, uno es sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, que ayudaría mucho a entender este lugar, este fenómeno. El otro es El hombre sin cabeza, que es un libro sobre las decapitaciones en México, porque el narcotráfico solía decapitar la cabeza de sus enemigos y esto estaba conectado directamente con los aztecas y la violencia antes de la conquista. Por ejemplo, en México hay una fiebre por la narcocultura que sigue todavía generando más violencia, ¿no? Pero ¿por qué la gente está tan fascinada con la narcocultura? Bueno, en un país donde no tienes la oportunidad de contar con lo suficiente para vivir, para sobrevivir, para las necesidades más básicas, pues la figura del forajido sigue siendo la aspiración de la gente que vive en la extrema pobreza. O sea, la gente prefiere tener una vida de armas, de lujo y de drogas, por muy breve que sea, a tener una vida longeva en la pobreza extrema, ¿no? Y eso ha generado una narrativa y un periodismo y muchos libros de crónica sobre el tema, pero yo sé que la desigualdad social es una cosa bastante difícil para un país como México, pero sin embargo también creo que hay otras formas de contar ese México. De todas maneras, lo que señalabas de esa comodidad que da la identidad de víctima, o sea, yo estoy bastante de acuerdo con ello. Yo creo que, bueno, hace poco, lo que pasa es que estoy intentando recordar el nombre de la autora y no me acuerdo. Era una autora francesa que, bueno, el título del libro es El tiempo de las víctimas. El tiempo de las víctimas. Y precisamente hablaba de eso, ¿no? De cómo, hablaba de víctimas, pues eso, de las víctimas del Holocausto y demás, de todo lo que generó ese proceso público de aceptación de la historia, ¿no? de los campos de concentración, bueno, a partir de los 60 y demás, y cómo eso ha ido creando un tipo de concepción de la víctima que tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? De la víctima se convierte en un ser incuestionable.
Y sabiendo que la víctima se convierte en un ser incuestionable, se crea una cultura de victimización que, bueno, por una parte algunas víctimas se amparan en ella, pero también otra gente se arroga como la identidad de víctima cuando realmente no lo son, ¿no? Y esto yo creo que en España está pasando mucho en el ámbito de lo político. O sea, en las campañas, por ejemplo, de Ciudadanos, de ir a pueblos de Euskadi o ir a la manifestación del orgullo gay, que buscaban convertirse en víctimas, ¿no? Totalmente. Y desde esa posición de victimización hacer su discurso político totalmente improductivo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una cultura de la victimización que lo que hace, de hecho, es un poco ir en contra de lo que muchas víctimas quieren, que es superar esa identidad de víctima. O sea, yo creo que interpretar todos los movimientos de víctimas pues eso, de las dictaduras, en el caso de Argentina, yo que sé, el movimiento de hijos, o interpretarlo todo desde esa apropiación de la identidad como forma cómoda, no sé, a mí me parece que puede ser injusto con personas que usan esa condición de víctima como agencia política, pero que quieren superar la identidad de víctima, ¿no? Que también las hay, ¿no? O sea, yo creo que también hay, o por ejemplo, madres de desaparecidos que usan su condición de madre de desaparecidos para luchar no solo por recuperar o por la memoria de sus hijos o de sus familiares, sino para intentar construir una sociedad mejor y más justa. Está en el libro en teoría, King Kong, en el capítulo de la violación, que es uno de los mejores capítulos del libro, está ahí el asunto de que, bueno, yo porque me imagino que una de las cosas, unos hechos más traumáticos en el mundo para una persona es la violación, ¿no? Tanto como hombre, niño, mujeres, digo, como sobre todo en el caso de mujeres y niños, pero lo dice ahí la autora de teoría King Kong, ¿no? O sea, tienes de dos opciones, o quedarte ahí o seguir adelante, ¿no? Sí. No, me estaba acordando, como nombraste a los hijos de desaparecidos argentinos, una discusión que tuve hace como 20 años ya con 4 o 5 de ellos, donde yo sí les reprochaba que hubieran elegido eso como identidad. Yo les decía a los padres de ustedes, aquellos que están recordando, autonombrándose como hijos, se lo llevaron no por pensar en sus padres, se lo llevaron por querer hacer algo sobre el presente, sobre el futuro. Entonces, que ustedes se definan por relación a sus padres, en vez de definirse en relación al presente y al futuro, me parece que es lo menos, el menor homenaje que se les puede hacer, o el peor que se les puede hacer, ¿no? Pero bueno, era una... Esto es un inciso por interés personal con la historia de hijos y ya si eso pasamos a otra cosa. Sí. Pero ¿no crees que parte del movimiento Hijos no era apropiarse también del proyecto político de los padres? O sea, era superar la condición de víctima, o sea, como hijos de desaparecidos, para reivindicar un proyecto que tenía que ver con la memoria, pero también para construir un futuro diferente para el país, ¿no? O sea, que había una reivindicación política también. Sí, bueno, es una discusión. Bueno, después, si quieres, discutimos. Sí. No, pero es interesante cómo la condición de víctima, como que es un concepto que ha nacido hace relativamente poco, 30 años, pongamos, 20, ¿no? Porque yo recuerdo las tragedias de venganza del Siglo de Oro eran sobre la venganza. Nadie se quedaba en el papel de víctima o se quedaba y lo pensaba durante un tiempo, como Hamlet, pero luego había esa tensión entre la venganza es mía, es mi agencia o debo traspasársela al Estado. Ahora claramente se la hemos traspasado al Estado y de ahí surge que la condición de víctima sea una condición política, ¿no? Sí, se puede ser incluso víctima de ese Estado que no ejerce la venganza que le pedimos, ¿no? Claro, o sea, no solo somos víctimas de aquel que nos ha victimizado en primer grado, sino que también podemos ser víctimas de, como decíamos, el Estado que no se ocupa de retribuirle al primer victimario su acción, ¿no? Quitando, se puede digamos, ser víctimas en dos, sí, perdón. Sí. No, digo quitando el ámbito delincuencial y mafioso en el que la venganza personal está a la orden del día, ¿no? Ahí sí siguen en el siglo de oro. Ahí siguen en el siglo de oro, o están en su siglo de oro. Vidas cortas, la esperanza de vida seguramente sea similar a la que hay en el siglo de oro. Me gustaría recordar a una figura como Roberto Saviano,
que denuncia la violencia de su entorno, arriesgándose, o sea, es como el escritor heroico. Y me gustaría preguntaros por alguien como él, Bueno, sobre todo a ti. bueno, yo comencé a leer 000 y me pareció un libro sumamente fantasioso. Yo no sé dónde está arriesgando este tipo nada. Yo creo que tiene un equipo muy grande de investigadores que además le pasan muy mala información, y él pretende contar la historia del narcotráfico en México en un momento que además es muy tarde. Hablar de la cocaína en estos tiempos es realmente no entender lo que está pasando con las drogas en el mundo. O sea, en México la cocaína ya nadie la usa, ya eso ya es obsoleta. La gente, y sobre todo la gente pobre, se droga con cristal, que es con metanfetamina, llámenle crack, crico, piedra, la Peter, como sea. Viene este libro y dices, este tipo llega tarde, no sabe de lo que está hablando. Ahora hay otro fenómeno también muy, muy brutal que se está recrudeciendo en Estados Unidos y en México, que es el del fentanilo, que es un opiáceo, que además va por todos, o sea, no solo va por los pobres, ya que hay dosis muy baratas y al acceso de todo, que es accesible a todo el mundo, sino que ya se cobró varias víctimas. Prince murió por una sobredosis de fentanilo. La cantante de los Cranberries murió por un abuso de fentanilo. Tom Petty se murió por un asunto de fentanilo. Y Michael Jackson, en el cóctel que lo mató, también iba cierta dosis de fentanilo. Entonces, pues no sé, me parece como un Roberto Saviano me parece un escritor. Sí. Es una droga con mucho poder de crítica estética, ¿no? El fentanilo, por lo que dice. Se cargó a varios que Sí. mejor. No, me parece, no sé si estoy metiéndome un poco en tu terreno, pero frente a Saviano yo reivindicaría absolutamente la figura, no sé, de Javier Valdés, por ejemplo, ¿no? Que era alguien que estaba ahí al pie de... No sé, tú lo conocerás mejor, pero digo, periodistas que... Javier Valdés es un periodista mexicano al que mataron hace 3, 4 años, y que estaba al pie del cañón y salía a la calle y se bancaba lo que fuera que tuviera que sucederle por lo que escribía, y hay muchos como él, quiero decir, y me parece que son mucho más reivindicables si vamos a tener que buscar héroes, cosa que a mí en general no me gusta mucho. Me parece que si vamos a tener que buscar héroes, hay héroes mucho menos conocidos y mucho más heroicos. De una manera además que a mí me gustó, me impresionó mucho cuando el director de Río 12, que es la revista donde trabajaba Javier Valdés, que se llama Israel, ¿cómo es? ¿Javier? No, el director de la revista, ¿tú te acuerdas cómo se llama? No. Se llama Israel de nombre, pero nunca me acuerdo el apellido. Yo hablé con él hace 2 años, creo, no mucho después, al año de que hubieran matado a Javier Valdés, que era reportero en su revista. Y entonces él decía que él seguía adelante, que sabía que era peligroso y que además no estaba muy convencido de que fuera útil. Él decía, acá en México hay revistas buenísimas. Dice, por ejemplo, está Proceso, que es una revista, un semanario clásico mexicano, lleva 20, 30 años haciendo gran periodismo y México no está mejor. Entonces nada demuestra que lo que estamos haciendo realmente contribuya a que las cosas mejoren. Pero tenemos que hacerlo, porque si no, ¿qué hacemos? Y eso me impresionó mucho, mucho más que cualquier discurso de no, con esto voy a cambiar el mundo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Un tipo que sabía que probablemente lo que hacía no sirviera para gran cosa y que sabía que además, al hacerlo, estaba arriesgando su vida. Pero que eso es lo que él hace y es lo que es, y entonces lo sigue haciendo. Sí, yo no creo que Roberto Saviano se vaya a parar nunca en Tepito, por ejemplo, ¿no? Ya, yo no tengo opinión Lo formada preguntaba de por la Roberto figura Saviano. del escritor heroico de denuncia que arriesga su vida. Ya, no, yo estoy con Martín, que hay gente que está haciendo el trabajo ahí a pie de calle, que son, bueno, los que al final arriesgan más y normalmente no lo hacen por tener un nombre en ningún sitio, sino porque creen que es su obligación y tienen un compromiso ético con el periodismo, ¿no? Sí, y eso es lo que vale. Nadie se mete a la literatura ni al periodismo
para ser un héroe, ¿no? No creo que nadie, no estamos en esto para que nos condecoren ni nada, ¿no? No. Bueno, hacéis un trabajo inútil pero imprescindible y os agradezco mucho que hayáis venido y a todos vosotros también. Gracias. Gracias, Eva.